Vamos a pasar ahora a hablar de la ansiedad y en primer lugar queríamos saber qué diferencia hay entre la ansiedad y la depresión. Bueno, principalmente yo diría, ya que hemos hablado de lo que es la depresión, y decimos que es como una sensación de que te apagas por dentro, ¿no? Que no te apetece hacer nada, que te interfiere en tu día a día porque el rendimiento baja, ¿no? Em, si lo tenemos que clasificar un poco como que es que estás triste, en realidad lo que es la ansiedad es que estás constantemente alerta, ¿no? Estás nervioso, con ese estrés acumulado, reaccionas de tal manera un poco más impulsivamente, necesitas huir, evitar las situaciones, ¿no? Eso es lo que diría yo principalmente que es esa diferencia. ¿Y se pueden tener las dos a la vez? Sí, perfectamente. Se puede tener ambas y que se complementen la una con la otra. Y la ansiedad, te iba a preguntar qué es, pero antes nos has dicho que no te gusta definirlo como tal. Entonces, ¿qué síntomas da esa ansiedad? Pues al final la ansiedad es una reacción natural del cuerpo, ¿vale? Cuando el cuerpo considera, identifica que hay una situación que es amenazante, ¿no? Nos prepara para luchar o para huir. Entonces encontramos una serie de síntomas más físicos, que creo que son los que más se notan y a los que la gente le resultan más desagradables, y varía mucho de una persona a otra. Pero podemos encontrar dificultades para respirar, podemos encontrar taquicardias, mareos, problemas gastrointestinales, ¿no? Pero también hay síntomas más a nivel emocional, esa inquietud, ese miedo, ¿no? Que te lleva a paralizarte, y también cognitivos, de pensamiento, esos pensamientos en bucle más catastróficos, de que todo va a salir fatal, más alarmantes, esas dificultades también para concentrarte, ¿no? Si os fijáis ahí también hay como esa semejanza con lo que es la depresión. ¿Y una persona cómo podría autogestionarse esa ansiedad? Bueno, es complicado cuando no tienes herramientas, ¿no? Porque lo más fácil es caer en el bucle de pensamientos. Generalmente hay como un pensamiento, aunque te cueste identificarlo, que detona esa ansiedad. No necesariamente tiene que haber pasado algo antes. Entonces, lo problemático es entrar en ese bucle en el que cada vez vas retroalimentando que te encuentras peor porque te asustas por esos síntomas físicos, ¿no? Empiezas a notar esas palpitaciones en el pecho que vienen de la nada o que te cuesta respirar, entonces te preocupas y hay incluso gente que piensa que le puede estar dando un infarto. Con lo cual, lo único que hace esos pensamientos es incrementar, ¿no? Retroalimenta todo eso y cada vez te vas encontrando peor y peor. Y no encuentras las herramientas. La gente trata de utilizar herramientas que pueda encontrar por internet o que haya escuchado de oídas de otras personas para tratar de gestionarse, pero no sabe cómo utilizarlas. Igual no sabe que lo que le está pasando tiene una solución. Al final, la ansiedad funciona en una curva, ¿vale? Entonces, consideraremos que esos síntomas en un inicio empiezan a incrementar poquito a poquito cuando empiezas a identificarlos. Yo siempre digo que es más lo que os he dicho, los síntomas físicos, porque al final es lo que reconoces más fácilmente, no tanto quizá lo que estás pensando. Y poco a poco eso va incrementando, ¿no? Y la persona cada vez se va asustando más. Pero igual que eso inicia, tanto si hacemos nosotros algo como no, eso vuelve a bajar, ¿no? Pero nos cuesta saber que eso puede ocurrir. Lo único que veo es que cada vez me encuentro peor y no sé cuándo va a ser el fin de eso. Entonces trato de hacer algo para salir de esa situación, pero no sé qué hacer. Entonces, si yo realmente permito que esa curva pase, voy a darme cuenta que llega un momento que llego al pico y una vez llego a ese pico, bajo otra vez, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que hacer algo para encontrarme mejor. Por supuesto, tenemos estrategias, tenemos herramientas para que esa calma llegue antes y que el cuerpo se relaje y que el pico no sea muy alto, pero todo lo que sube baja. Y esos picos son los ataques, ansiedad. Sí, yo diría que el pico es el momento en el que te encuentras peor, ¿no? O sea, creo que episodios de ansiedad hemos tenido todos en algún momento, pero lo que es un ataque de ansiedad es cuando sientes que es algo que es irreversible. Entonces ese pico pensamos que es el de no retorno, en el que no puedes llegar a nada más porque te puedes desplomar ahí mismo. Y entonces sí, es lo que consideraría que es un ataque de ansiedad. ¿Pero es un estado continuo de ansiedad y luego tiene esos picos? ¿O puedes estar ahora súper tranquilo, esta tarde tengo un episodio, mañana me noto normal, el lunes me vuelve a pasar? Claro, yo creo que ahí está la diferencia entre lo que es tener episodios puntuales de ansiedad, porque al final, igual que la tristeza, antes comentábamos que es algo natural del cuerpo y que necesitamos tenerlo y que viene a darnos un mensaje de que algo está pasando y que algo no está funcionando bien, la ansiedad es lo mismo. No queremos que desaparezca, queremos de hecho que esté, porque nos transmite mensajes, ¿no? Entonces, que en un momento dado yo tenga un episodio de ansiedad es algo normal, puedo tratar de manejarlo. El problema es cuando eso empieza a ser frecuente, ¿no? Y no necesariamente tiene por qué tener también algo que lo puedas identificar para decir estoy teniendo
una ansiedad, ¿no? Un ataque de ansiedad. Realmente cuando es algo puntual, sueles identificar qué es lo que ha causado ese episodio de ansiedad, e igual que ese estímulo que lo ha causado y que lo ha detonado empieza, una vez finaliza, tú ya te relajas, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaos que estáis conduciendo, imagino que conduciréis, ¿no? Y de repente te encuentras con una situación un poco complicada en el coche y tu reacción es tener que dar un volantazo para evitar tener un accidente de tráfico. Claro, en ese momento te notas atacado, notas cómo se te acelera el pulso, cómo te cuesta respirar, ¿no? Eso ya es sentir ansiedad. Pero claro, tú necesitas sentir eso, porque si no, sin eso, esa reacción, tú no puedes dar el volantazo. Pero una vez finalizas, y que siento que te puedes quedar con un poco el susto, ¿no? Pero ya ha finalizado lo que es ese problema y ya no te encuentras mal. En cambio, cuando es algo que dura más en el tiempo, es lo que podríamos considerar un trastorno de ansiedad, ¿no? Es algo que no necesariamente necesita algo que lo detone, sino que sin motivo aparente aparece y te interfiere en tu día a día y a lo mejor si pasa el tiempo sigues manteniéndolo. Entonces la ansiedad no es nuestra enemiga, como se cree. Efectivamente. De hecho, yo siempre digo que no queremos que desaparezca, sino queremos que esté. Queremos que nos dé información. Al final trata de mantenernos alerta, ¿no? Es eso, esa sensación de estar todo el día alerta, de que algo puede pasar. Entonces, eso es cuando podríamos considerar que es un problema. Si es algo puntual, necesitamos que esté, porque si no, no podríamos reaccionar ante determinadas cosas. Yo creo que al final nos podría pasar 1000 cosas más si no sintiéramos ansiedad, porque no estaríamos preparados para responder. Y el estrés, que hoy en día se oye mucho, que todo el mundo tiene estrés, puede predisponer más a esta ansiedad, porque supongo que sube los niveles de cortisol, de pues, un poco de actividad interna. Todo eso puede ayudar a, bueno, puede repercutir en que tengamos ansiedad. Sí, por supuesto. Al final hay un montón de cosas que pueden detonar esa ansiedad, ¿no? El estrés laboral, también las relaciones sociales, tanto pues, las relaciones de pareja, familiares, con amigos, cambios que hay en la política, el estar constantemente expuestos a información negativa o información alarmante, el estrés en general, ¿no? Todos esos cambios constantes sí que pueden facilitar que nosotros nos encontremos con esa ansiedad. Tú, como Rocío, como psicóloga también, ¿cómo gestionas tus episodios de ansiedad? Uf, es complicado ser psicóloga porque te analizas un montón y creo que a veces es hasta contraproducente, diría yo, porque eres mucho más, sabes, capaz de identificar qué es lo que te pasa, ¿no? Y a veces es difícil no encontrar la causa de por qué te sientes así. Es frustrante, creo que es frustrante para todos, pero es más sencillo porque ya conoces que no todo tiene por qué tener una explicación y una vez te empieza a pasar, pues para mí por supuesto que es igual de desagradable que para todos, al final es porque estás pasando un momento que puede ser complicado para ti y que no sabes cómo gestionar. Que seas psicólogo no quiere decir que no seas humano, ¿no? Entonces puede ser que a mí me sea súper fácil darte una serie de estrategias y luego aplicármelas me resulte más complicado, pero sí que es cierto que en el momento en el que siento que estoy teniendo ansiedad, me es mucho más fácil regularme. Creo que es más fácil volver a la calma a través de las estrategias que les proporciono a los pacientes en sesión. Me gustaría contarte un caso que lo tuve el otro día de un paciente para que nos dijeras pues, cómo, pues, pequeños consejos que podría aplicar esa persona, ¿no? Pues este paciente es un chico que tiene muchas cosas, no para, está todo el día en movimiento, tanto mental como físico, y que pensaba que todo iba bien, pero que un día de repente se notó pues, un poquito más agitado de lo normal. Bueno, quedó en algo puntual, siguiente día, otro poco, siguiente día, otro poco. Empezaron a aparecer síntomas como presión en el pecho, sensación de agitación, pero poco a poco se calmaba. Dormía un poquito peor y me dijo que escuchó que, claro, pues en esos momentos, por ejemplo, meditar o pararte y respirar profundamente puede ayudar. Así que lo que empezó a hacer es al final del día, pues, una ducha, relajarse, mindfulness, todo bien, pero justo me dijo que un día al salir de la ducha se empezó a agitar otra vez, porque notó como esa bajada de síntomas, pero luego vinieron todos de golpe. Spoiler, ese chico soy yo, ¿vale? ¿Qué me dirías? Cuando eso me pasó, yo no sabía si era ansiedad, si simplemente estaba estresado, si me notaba raro, si tenía que parar un poco el ritmo.
¿qué puedo hacer ante esa situación? Porque intenté relajarme en ese momento y me vino peor. Claro, a ver, creo que lo complicado es que a veces puede ser que sea por una situación concreta, ¿no? Y que sea difícil porque yo puedo tratar de gestionarlo, pero la situación no se ha ido. Con lo cual, la situación estresante la sigo viviendo y tengo que autorregularme con eso que estoy viviendo, ¿no? Sí que es verdad que yo diría tratar de hacer esas estrategias, como bien has dicho, ¿no? El mindfulness, la respiración profunda, lo que son el autocuidado para ti, lo que sea el autocuidado, incluso darte una ducha por la noche calentita, ¿no? Todas esas cosas que a ti te hagan sentir bien, tratar de mantenerlas como una rutina. Y no necesariamente que sea porque tú te encuentras mal, ¿no? Incluso ni eso es que tú estés relajado, tratar de hacerlo, porque eso te va a hacer sentir mejor, va a hacer que ya de base tu cuerpo se encuentre mucho más calmado y en el momento en el que tú empieces a notar que estás un poco pues más desregulado, que te empiezas a notar ese nerviosismo, ahí ya puedes aplicar las técnicas, pero sabiendo que te funcionan. El problema es utilizarlas en el momento en el que simplemente te encuentras mal, ¿no? Porque es como, tengo que tratar de salir de esa situación, sé que me han dicho que la respiración ayuda, entonces desde la urgencia voy a tratar de respirar, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a ello. Con lo cual es la presión que me estoy poniendo yo de intentar encontrarme mejor. Cuando me han dicho que esto funciona, me encuentro peor y cada vez voy a más, ¿no? Entonces, si tú ya tratas de establecerlo un poco dentro de tu rutina, aunque no sepa lo que te pasa o aunque la situación sí que sepa lo que te pasa, pero todavía no se ha pasado, pues hacerlo de forma calmada, que tú te sientas a gusto con ello y a partir de entonces, si te encuentras en un episodio de ansiedad, quizás intentar identificar qué es lo que ha hecho que a lo mejor hoy te sientas más ansioso, si puedes hacer algo por ello o no puedes hacer algo por ello y luego tratar de aplicar las estrategias para que te sientas un poco más tranquilo. Yo escuchaba que tenía que parar, claro, pues no liarme con tantas cosas, que si la clínica, que si el podcast, que si proyectos, pero yo veía que realmente, vale, sí, eso eran detonantes por ese nivel de estrés que hablamos, ¿no? De no parar, mucha actividad, pero que hoy en día tengo más cosas, incluso, y no me noto de esa manera. Entonces, la causa igual no era esa, sino cómo me lo tomaba yo. Me acuerdo que pregunté a algún amigo, como por ejemplo Abri, que pues, tiene también experiencia en esa ansiedad, y me dijo, ¿cuánto tiempo pasas solo? ¿Te conoces? ¿Crees que esto es importante? Y, joder, el hecho de introducir pues esos pequeños ratos de estar solo, lo que tú dices, ¿no? No justo cuando te está dando esa sensación de agobio y de ataque, sino en tu día a día normal, hoy, tranquilamente, que me noto feliz, estoy a gusto, pasar tiempo solo, meditar, hacer esas cosas que me gustan, es lo que mantiene bien los niveles, yo creo, y no provoca tanto esos picos. Pero justo en ese momento, ¿qué debería haber hecho? Cuando me está entrando esa sensación o a cualquier persona según le está entrando, que piensa que le está dando algo, ¿qué hace? Creo que lo importante es, primero, tratar de hacer las respiraciones profundas y calmadas, porque al final eso es fisiología, ¿no? No son soluciones mágicas, pero sí que es cierto que ayuda a calmar el cuerpo. Ya no solamente porque reduce la activación física, ¿no? Sino también porque al final, de alguna manera, te concentra en el momento presente. Tú cuando estás teniendo ansiedad, lo que haces es proyectarte en el futuro. Estás pensando en situaciones que todavía no han llegado, que van a venir, tratar de buscar respuestas, tratar de buscar soluciones, ¿no? Entonces, lo que queremos es tratar de traerte a este momento. Entonces, hacer respiraciones profundas y controladas van a ayudar. Luego también utilizamos lo que nosotros llamamos las técnicas de distracción, ¿no? Pues por lo mismo, porque al final tú lo que haces es entrar en bucle, en pensar que cada vez te vas a encontrar peor, las situaciones que van a venir, ¿no? Entonces lo que queremos es traerte al momento presente otra vez, ¿vale? Y eso lo hacemos con técnicas sensoriales. Por ejemplo, la más utilizada es la técnica de los 5 sentidos, ¿vale? Si tú en ese momento estás teniendo un episodio de ansiedad y quieres tratar de calmarte, vamos a tratar de pensar en que tienes que buscar 5 cosas del lugar en el que te encuentres que puedas ver en ese momento, 4 cosas que puedas también oír, ¿vale? 3 cosas que puedas tocar, 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear, ¿vale? Poco a poco, porque al final tú lo que haces es estar concentrándote en dónde estás, ¿no? Entonces te estás distrayendo, estás sacando un poco los síntomas que tienes en ese momento. Hay más técnicas, hay un montón, pero eso ayuda mucho porque estímulos hay un montón a tu alrededor, ¿no? Y por eso vamos de lo que es más fácil de identificar, que es con la vista, a lo que es menos, ¿no? Con lo que es con el gusto. Luego también creo que es importante encontrarte en un entorno en el que tú estés tranquilo, que consideres que es como tu entorno seguro. No siempre es fácil,
por supuesto, porque te puede pasar en casa y ese es tu lugar seguro, o puede que te pase y estés en el transporte público, ¿no? Pero al final creo que lo importante es tratar de que tú seas tu espacio seguro, tratar de cambiar un poco el diálogo interno, ser como más compasivo contigo. En ese momento todo es súper catastrófico, va a acabar fatal, es como que sientes que no tienes el control sobre tu propio cuerpo. Entonces, en ese momento tratas de tener como afirmaciones, autoafirmaciones más positivas de esto va a pasar, no pasa nada, sé que es desagradable, pero igual que ha venido se va a ir, eso te va a ayudar. Y si también al mismo tiempo necesitas que esté alguien de confianza y tienes la posibilidad a que esa persona esté contigo porque te transmite tranquilidad, también recomendaría que estuvieses con alguien de apoyo. Quería preguntarte si se puede dar un episodio de ansiedad por causas pasadas. Claro, por supuesto, no necesariamente tiene que ser por algo que esté pasando actualmente, ¿no? Que a mí me ponga ansiosa. No quiere decir que yo a lo mejor tenga estrés laboral y tenga que tener una entrega mañana, sea a las 12 de la noche y todavía no lo haya hecho, ¿no? Sino que simplemente los pensamientos también pueden detonar episodios de ansiedad. Con lo cual, si yo me pongo a pensar en cosas que he vivido, ¿no? Lo difícil que me ha resultado gestionarlo en determinados momentos, eso puede detonar esos síntomas, por supuesto. Te lo pregunto porque, bueno, por un caso personal mío, hace unas semanas, digamos que hice una cosa que la hice bastante por impulso, o sea, fui bastante impulsivo y esa misma noche, pensándolo, pues me arrepentí de lo que había hecho y claro, pues eso me generó muchísimo malestar y esa noche, vamos, lo pasé bastante mal y claro, dije, ¿será ansiedad o será arrepentimiento, será culpa? No sé muy bien, vamos, lo gestioné, no pude dormir, básicamente, entonces no sé, no lo gestioné muy bien, no lo sé, pero claro, ese arrepentimiento, esa ansiedad sí que apareció. Claro, por supuesto. O sea, al final, bueno, incluso también siendo en el mismo día, como bien me comentas, ¿no? Igual en ese momento no tenemos la conciencia para considerar que lo que he hecho no estaba bien, según lo que yo creo que esté bien. Pero luego, a posteriori, quizás dándole vueltas al asunto, aparece, como bien dices, el sentimiento de culpa, de que no tendría que haber hecho determinadas cosas, ¿no? Y entonces puede ser lo que detone que lleve a que yo me encuentre peor. ¿Y cómo una persona podría tener mayor control mental de sí misma, claro, para poder lidiar con estos trastornos mentales? Bueno, creo que la cuestión es saber identificar cuando pasan estas cosas, ¿no? Es decir, lo difícil es encontrarte en un momento en el que digas, vale, estoy teniendo esto o estoy teniendo esto otro. Y como sé que tengo esto, igual que empieza, se va. Entonces, un poco con estas estrategias que os estoy comentando, ¿no? El también conocerme a mí mismo, porque al final todas estas estrategias son de ensayo y error. Quizás lo que a mí me funciona súper bien, a vosotros os va mal. Entonces, viendo con qué me siento más cómodo, viendo qué me hace sentirme a mí bien, ¿no? Porque, como bien os he dicho, no siempre podemos quitar esas situaciones estresantes porque no dependen siempre de mí. Si hay control, yo puedo controlarlo, en la medida de lo posible, trataré de hacerlo para reducir esos síntomas, ¿no? Por supuesto, eso al final hace que yo lo gestione mejor o peor, pero no siempre puedo. Entonces, tratar de conocerme y saber qué es lo que a mí me viene mejor para poder lidiar un poco mejor con esto.